La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa Consultorio Bíblico, un espacio en el que usted tendrá la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios. Es un verdadero placer para todos los que hacemos La Biblia Dice darle la bienvenida. En breve, David Logacho estará con nosotros respondiendo la consulta de hoy. Desde Ecuador se ha comunicado con nosotros a través del correo electrónico un amigo oyente para hacernos la siguiente consulta. Como estoy seguro será de su conocimiento, estamos ante una ola de surgimiento de apóstoles y profetas. ¿Qué piensa en cuanto a esto? Pregunto esto porque tengo una amiga que asiste a una iglesia donde hay apóstoles y profetas y le están predicando lo que supuestamente le va a suceder en el futuro. ¿Cómo puedo aconsejar a mi amiga? Estoy preocupado por ella. Gracias por su consulta, amable oyente. Efectivamente, estamos mirando absortos la proliferación de apóstoles y profetas en medio de muchas iglesias evangélicas en toda América Latina. ¿Se ha preguntado por qué durante siglos, tal vez desde el segundo siglo hasta nuestro tiempo, no se hablaba de apóstoles y profetas en el cristianismo? Parece que es un movimiento muy moderno. ¿Será que la iglesia en general se equivocó por tantos siglos, ignorando la presencia de apóstoles y profetas en su medio? Hace un par de semanas estaba escuchando a un predicador que hablaba sobre este moderno fenómeno y decía que según los que están dentro de esta moda, si alguien es pastor o anciano, no es nadie, porque si quiere ser alguien, debe tratar de ser al menos profeta. Pero si puede aspirar a ser apóstol, debe procurarlo más. Tal vez esta opinión sintetice el verdadero propósito detrás del surgimiento de tantos apóstoles y profetas hoy en día. Existe un verdadero afán por encaramarse a las posiciones más altas, las de mayor jerarquía, de modo que se pueda lograr el mayor respeto, la mayor autoridad, la mayor admiración de parte de los que están más abajo. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento respecto a esta muy humana pero antibíblica manera de pensar? Para responder esta inquietud, permítame citar el pasaje bíblico en 1 de Pedro 5, del 1 al 4. La Biblia dice: «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». Estas palabras fueron escritas por Pedro, un genuino apóstol. A pesar que como verdadero apóstol, Pedro podía ordenar o exigir, no lo hace, sino que revestido de humildad, ruega a los ancianos o pastores. Note que los ancianos o pastores de una iglesia local no están por encima de la congregación, sino que están entre la congregación. Esto significa que los ancianos o pastores no deben sentirse superiores al resto de la congregación. Son simplemente los primeros entre iguales. En esa posición están para servir, no para ser servidos. Note lo que dice Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas,
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pero, volviendo a nuestro texto en 1 de Pedro 5, Pedro, un genuino apóstol, dice a los ancianos o pastores: yo, anciano también con ellos. Pedro no se sentía de ninguna manera superior a los ancianos o pastores, sino que se ve a sí mismo como uno más, otro anciano también con ellos. Esto es algo que no se ve en la mayoría de los modernos apóstoles y profetas. Supe de uno que para poder ministrar, entre comillas, en determinado país, pone como condición volar en primera clase junto a todo su equipo, hospedarse en un hotel de 5 estrellas, tener a su disposición un auto nuevo para que le lleve desde el hotel hasta la plataforma donde está el púlpito desde el cual va a predicar, y una guardia armada que mantenga a la gente a distancia en todo momento. Esto sin contar con los $20,000 que demanda recibir por cada evento. Pedro era tan diferente. Como genuino apóstol, continúa señalando que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Esto es un requisito indiscutible para ser un genuino apóstol de Jesucristo. Los requisitos para ser apóstoles de Jesucristo aparecen con más detalle en Hechos 1, 21 a 22. Allí leemos lo siguiente: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Quién se atrevería hoy en día a afirmar que ha estado junto con los demás apóstoles de Jesucristo todo el tiempo que el Señor Jesús estaba con ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue ascendido al cielo? ¿Quién podría hoy en día decir como Pedro: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo? Nadie. Por tanto, nadie puede hoy en día afirmar que es apóstol de Jesucristo. Algunos dicen: yo no soy apóstol de Jesucristo, sino solamente apóstol, en el sentido que he sido enviado o comisionado por alguna iglesia local. Siendo así, entonces, ¿por qué no usar la palabra misionero u obrero? Porque la clave está en usar la palabra apóstol por el supuesto prestigio que conlleva. Pablo, siendo un genuino apóstol de Jesucristo, dice que no es más que un anciano o pastor en medio de otros ancianos o pastores como él. Son muchos los que anhelan con vehemencia ser llamados apóstoles o profetas. ¿Quién sabe qué anhelarán ser llamados en un mañana? No han puesto atención a lo que el Señor Jesús dijo a los fariseos de su tiempo. Mateo 23, 8 a 12 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hace falta anteponer un título como apóstol, profeta, reverendo y tantos otros más antes de nuestro nombre para poder servir al Señor. Tal vez el título más honroso que alguien puede poner antes de su nombre es simplemente hermano. Pedro también hace referencia al hecho de ser participante de la gloria que será revelada. Tal vez es una alusión a su experiencia en el monte de la Transfiguración, cuando junto a Jacobo y a Juan, otros genuinos apóstoles, contempló la gloria divina del Señor Jesús, la misma gloria que todos compartiremos cuando estemos con Él en el cielo. Pero ni siquiera esto hizo sentir a Pedro superior a los otros ancianos o pastores. Luego Pedro exhorta
a los ancianos o pastores a pastorear la grey de Dios, entre la cual están ellos también. La grey no es del pastor, o del anciano, o de la denominación. La grey pertenece a Dios. Los ancianos o pastores deben cuidar de la grey de Dios, no como ellos quieren, sino como Dios quiere. No por fuerza. Esto significa sin sentirse obligados a ello, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La ganancia deshonesta ocurre cuando se usa el oficio de anciano o pastor para sacar beneficio material personal. Un famoso apóstol, entre comillas, afirmó que Dios le había revelado que estaba por sobrevenir un gran avivamiento sobre América Latina, cuyo fuego se iba a iniciar en Ecuador. Este apóstol supuestamente había sido enviado por Dios a Ecuador para imponer sus manos en pastores ecuatorianos, de modo que lleguen a ser apóstoles y sean el instrumento que Dios use para este avivamiento. Los que querían tan honroso título tenían que pagar la módica cantidad de $5,000. ¿De cuándo acá alguien tiene el poder de declarar a otro apóstol? ¿De cuándo acá se vende el título de apóstol? Ni me imagino la cantidad de dinero que habrá acumulado este hombre de esta manera, porque el mismo cuento lo usó en varios otros países. La manera que un anciano o pastor debe cuidar de la grey de Dios no es como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Esto significa sin ser un dictador. La forma correcta es siendo ejemplos de la grey. El ejemplo de vida que se ve en muchos apóstoles y profetas de hoy en día no es digno de imitarse. Los ancianos o pastores que ejercen bien su función serán galardonados por el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. El galardón o la recompensa será la corona incorruptible de gloria. Qué gran ejemplo que nos deja este genuino apóstol, quien a ningún momento se jactó de su posición como apóstol, sino que se puso en el mismo nivel que todos los ancianos o pastores. Si esto lo tomaran en cuenta los ancianos o pastores de la actualidad, no estarían buscando con tanto afán ser reconocidos por alguien como apóstoles o profetas. Y así estamos llegando nuevamente al término de una edición más de nuestro programa La Biblia Dice. Agradecemos sinceramente a todos los que con sus oraciones y ofrendas hacen posible que podamos seguir adelante. Pero antes quiero dejar con ustedes la pregunta del día, que hoy nos habla acerca de ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Busque la respuesta en nuestra página web y además conozca todo el material que está a su disposición. La dirección es labibliadice.org. Bendiciones y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa Consultorio Bíblico. Envíenos sus dudas e inquietudes a nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Nos volveremos a encontrar muy pronto.